El día de la boda de Curro y Ángela debía convertirse en el comienzo de una nueva vida. Sin embargo, justo cuando la novia está a punto de pronunciar el esperado «sí, quiero», las puertas de hierro del jardín de la promesa se abren inesperadamente. Rómulo aparece ante los invitados y, detrás de él, avanza una misteriosa mujer cubierta con un velo y con una niña en brazos. Cuando la desconocida descubre su rostro, Manuel deja caer su copa, Curro se queda sin palabras y Pía rompe a llorar. Es Yana, la mujer a la que todos creían muerta y habían enterrado. Yana revela que su ataúd estaba completamente vacío y, ante la mirada atónita de todos, coloca a la pequeña Dolores en brazos de Manuel. La niña es su hija, pero este emotivo reencuentro solo será el principio de una cadena de revelaciones capaces de destruir para siempre a las familias más poderosas de la promesa. La verdad sobre el envenenamiento de Yana, las cartas interceptadas por Lorenzo y el secreto del hombre que sabía desde hacía más de un año que ella seguía viva finalmente saldrán a la luz. Leocadia tendrá que enfrentarse a la mujer que creyó haber asesinado, mientras Ángela descubrirá que Máximo nunca negó su paternidad por falta de pruebas, sino por miedo a perder la inmensa herencia que legalmente le pertenece a su hija. Acorralado y consciente de que Yana puede enviarlo a prisión, Lorenzo tomará una decisión desesperada. Encerrará a la joven y a su hija en la antigua capilla y la obligará a declarar que es una impostora. Manuel y Curro correrán para salvarlas, pero el destino de ambas dependerá de la inesperada traición de Ciro. ¿Será capaz Curro de dominar su sed de venganza? ¿Permitirá Julieta que Manuel regrese junto al gran amor de su vida? ¿Y podrá celebrarse la boda de Curro y Ángela después de que tantos secretos hayan quedado al descubierto? Aquel día, la promesa perderá muchas de sus mentiras, pero recuperará a la familia que un día destruyó. El regreso de Yana no será solamente un milagro. Se convertirá en el comienzo del ajuste de cuentas definitivo con todos los secretos ocultos tras los muros del palacio. La boda que nunca llegó a empezar. Ángela apareció al final del sendero del jardín acompañada por una de las doncellas. Llevaba un vestido de novia color marfil, elegante y sencillo, con pequeñas aplicaciones bordadas en las mangas y un velo ligero cayendo por su espalda. Cuando Curro la vio, sonrió inmediatamente, pero aquella sonrisa no encontró una respuesta completa. Ángela estaba hermosa. También estaba triste. Curro lo comprendió en cuanto sus ojos se encontraron. Se acercó a ella antes de que comenzara la ceremonia. «Todavía podemos detenerlo», susurró. Ángela lo miró desconcertada. ¿Detener qué? ¿La boda? Ella abrió ligeramente los ojos. Curro sonrió con ternura. «Si estás aquí porque crees que debes estarlo, no quiero casarme contigo. Si estás pensando en Máximo, si sigues esperando que aparezca y te diga que eres su hija delante de todo el mundo, puedo esperar». Ángela negó despacio. «No estoy dudando de ti». Miró hacia el lugar donde Máximo permanecía de pie, a varios metros de distancia. El hombre ni siquiera había aceptado acompañarla al altar. «Estoy cansada de esperar que alguien quiera ser mi padre». Curro le tomó la mano. «Entonces mírame a mí». Ángela lo hizo. «Yo sí quiero ser tu familia». Aquellas palabras lograron que ella sonriera. No muy lejos, Leocadia observaba la escena con un gesto cuidadosamente controlado. Vestía de oscuro, con un abanico en una mano y la espalda completamente recta. Nadie hubiera podido imaginar que bajo aquella serenidad existía un miedo cada vez más difícil de contener. Porque desde hacía varios días tenía la sensación de que algo iba mal. Rómulo había desaparecido. Lorenzo estaba más nervioso de lo habitual.
Y Máximo parecía guardar algún secreto que no quería compartir ni siquiera con ella. A pocos metros, Lorenzo hablaba en voz baja con Ciro. Los documentos tienen que firmarse hoy. Ciro miró discretamente hacia Manuel. Durante una boda será difícil. Precisamente por eso, respondió Lorenzo. Estarán distraídos. Cuando todo termine, Manuel habrá perdido el control efectivo de la compañía sin darse cuenta. Ciro apretó la mandíbula. Desde la llegada de Julieta a la promesa, cada decisión que tomaba parecía pesarle más que la anterior. Al mirar hacia ella, la vio junto a Manuel. No estaban demasiado cerca, no se tocaban. Ni siquiera hablaban. Pero Ciro reconocía aquella clase de silencio. El silencio de dos personas que tenían demasiadas cosas que decirse. En otra fila, Martina estaba sentada al lado de Jacobo. Él le preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Sí. ¿Has mirado a Adriano 4 veces desde que nos sentamos? Martina se quedó inmóvil. No sabía qué estabas contando. No estaba contando. Simplemente, lo he visto. Martina bajó la mirada. Jacobo entendió que aquella conversación tendría que continuar tarde o temprano. La música comenzó. Curro y Ángela se colocaron ante el sacerdote. Manuel observaba a su hermano con una sonrisa sincera, aunque en sus ojos permanecía aquella melancolía que lo acompañaba desde la muerte de Yana. Había aprendido a vivir con ella. O al menos eso creía. El sacerdote abrió el libro y comenzó la ceremonia. Habló del amor, del compromiso, de la lealtad. Palabras extrañas en la promesa. Palabras que parecían desafiar directamente la historia de aquella casa. Finalmente miró a Ángela. Ángela, ¿aceptáis a Curro como legítimo esposo, para acompañarlo en la prosperidad y en la adversidad? Ángela abrió los labios. Sí, yo. Un sonido metálico la interrumpió. Las puertas de hierro del jardín acababan de abrirse. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Durante varios segundos nadie entendió lo que estaba viendo. Un hombre avanzaba lentamente por el sendero. Era mayor. Llevaba un traje oscuro. El cabello más gris que antes. El rostro cansado. Pía fue la primera en reconocerlo. Se puso de pie con tanta rapidez que derribó la silla. Dios mío. Manuel frunció el ceño. Curro se quedó inmóvil. Rómulo, era él. Rómulo, el antiguo mayordomo de la promesa. El hombre que había desaparecido meses atrás sin dejar ninguna explicación. Rómulo no dijo nada. Simplemente avanzó. Y entonces todos vieron que no estaba solo. Una mujer caminaba detrás de él. Llevaba un vestido sencillo color azul oscuro y un velo que cubría parcialmente su rostro. En brazos sostenía a una niña pequeña, de unos 10 meses. Leocadia dejó de mover el abanico. Lorenzo palideció. Máximo cerró los ojos durante una fracción de segundo. Como si hubiera sabido exactamente quién acababa de llegar. La mujer se detuvo a pocos pasos de Manuel. Él la observó sin comprender. Había algo en aquella manera de permanecer de pie. En la inclinación de la cabeza. En la forma de sujetar a la niña. Su corazón comenzó a latir con una violencia casi dolorosa. La mujer levantó una mano. Tomó el borde del velo. Y lentamente lo apartó de su rostro. El mundo pareció detenerse. Curro susurró. No, Pía comenzó a llorar. Manuel dejó caer la copa que tenía en la mano. El cristal se hizo añicos sobre el suelo, porque frente a ellos estaba Yana. Viva, pálida. Más delgada. Con lágrimas en los ojos. Pero viva. Yana miró directamente a Manuel. Y con una voz quebrada dijo.
Perdóname por haberte dejado llorar delante de un ataúd vacío. 2. Dolores. Manuel no reaccionó inmediatamente. Quizá porque no podía. Había imaginado aquella escena cientos de veces. Durante meses se había despertado creyendo escuchar la voz de Yana en algún pasillo. Había girado la cabeza al distinguir a una mujer de cabello parecido. Había soñado que ella abría una puerta. Pero siempre despertaba. Por eso ahora no se atrevía a moverse. Yana. Dijo al fin. ¿Eres tú? Ella asintió. Manuel dio un paso. Después otro. Pero se detuvo antes de tocarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si te toco y desapareces. Yana sonrió entre lágrimas. No voy a desaparecer. La niña que llevaba en brazos comenzó a inquietarse. Yana la miró. Después volvió a mirar a Manuel. Y tomó una decisión. Se acercó. Cógela. Manuel observó a la pequeña. ¿Qué? Coge a tu hija. La frase recorrió el jardín como un trueno. Alonso levantó la cabeza. Curro se llevó una mano a la boca. Leocadia cerró los ojos. Yana puso cuidadosamente a la niña en brazos de Manuel. Él la sujetó con torpeza al principio, como si temiera hacerle daño. La pequeña lo miró con curiosidad. No lloró. Simplemente levantó una mano y tocó el botón de su chaqueta. Manuel comenzó a temblar. ¿Mi hija? Yana asintió. Se llama Dolores. Manuel cerró los ojos al escuchar aquel nombre. ¿Como tu madre? Sí. La niña volvió a tocarlo. Manuel soltó una risa ahogada que terminó transformándose en llanto. He perdido su nacimiento. Yana bajó la mirada. Sí, sus primeros días. Sí, su primera sonrisa. También. Manuel apretó a la pequeña contra el pecho. Ni siquiera sabía que estaba viva. Yana se acercó. Yo tampoco sabía quién era. Él la miró. ¿Qué quieres decir? Yana respiró profundamente. Te lo contaré todo. La voz se le quebró. Pero durante mucho tiempo no recordaba mi nombre. No recordaba la promesa. No recordaba a Curro. Miró a Manuel. Y no te recordaba a ti. Manuel pareció recibir un golpe. Yana continuó. Cuando Dolores lloraba por las noches, yo sentía que había algo dentro de mí. Algo que quería recordar. Era como escuchar una canción desde una habitación cerrada. Sabía que detrás de aquella puerta había una vida, pero no encontraba la llave. La niña agarró uno de los dedos de Manuel. Yana sonrió. Ella fue la llave. Julieta observaba desde la distancia. No podía apartar la vista del rostro de Manuel. Nunca lo había visto así. Nunca. Y entonces comprendió algo que todavía no estaba preparada para aceptar. Ciro la miró. Vio sus ojos húmedos. Y por primera vez sintió que la reaparición de Yana podía destruir mucho más que los planes de Lorenzo. Podía destruir la última posibilidad que todavía conservaba de recuperar a Julieta. 3. La noche en que Yana murió. La boda quedó suspendida. Todos entraron en el gran salón. Nadie hablaba. Manuel seguía llevando a Dolores en brazos, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela. Yana estaba sentada junto a él. Curro permanecía tan cerca de su hermana que parecía incapaz de separarse más de 1 metro. Finalmente Alonso preguntó: Rómulo, ¿qué ocurrió aquella noche? El antiguo mayordomo miró a Yana. Ella asintió. Rómulo comenzó. Yana no murió. Leocadia apartó la mirada. Rómulo continuó. El veneno que había ingerido provocó una caída extrema de la respiración y del ritmo cardíaco. Para cualquiera que no supiera qué buscar, parecía muerta.
Manuel miró lentamente hacia Leocadia. Veneno. Pía se adelantó. Yo sospechaba que algo no encajaba. Sacó una pequeña joya envuelta en un pañuelo. La dejó sobre una mesa. Esto apareció entre las pertenencias de Yana. Encontramos residuos en el compartimento interior. Leocadia palideció. Rómulo prosiguió. El doctor Gamarra la examinó una segunda vez cuando todos habían abandonado la habitación. Encontró un pulso extremadamente débil. Manuel se puso de pie. Y no me lo dijo. No podía. Yo era su marido. Y por eso precisamente no podía. Manuel avanzó hacia él. Creí que la había perdido. Rómulo sostuvo su mirada. Si usted hubiera sabido que Yana estaba viva, Lorenzo y Leocadia también lo habrían sabido. Lorenzo golpeó la mesa. Esto es una calumnia. Rómulo ni siquiera lo miró. Aquella misma noche varios hombres siguieron al doctor Gamarra. Lo supimos antes del amanecer. Manuel bajó la voz. ¿Qué hicieron? La sacamos por los túneles de servicio. Todos se miraron. Pía conocía aquellas galerías. Simona también. Rómulo continuó. El ataúd ya estaba preparado. Tuvimos que actuar con rapidez. Lo llenamos con sacos de arena para conservar el peso. Curro susurró. Entonces enterramos. Nada, respondió Rómulo. El ataúd de Yana estaba vacío. Manuel cerró los ojos. Recordó el funeral. La tierra cayendo sobre la madera. Su mano apoyada sobre la tapa. Las noches posteriores. El odio. La culpa. La desesperación. Todo había ocurrido frente a una caja vacía. ¿Dónde estaba ella?, preguntó. En un convento cerca de la frontera portuguesa. Las hermanas tenían una pequeña enfermería. Allí nadie preguntaría demasiado. Yana continuó el relato. Desperté semanas después. Manuel la miró. ¿Y no recordabas nada? Nada. Yana respiró lentamente. Una monja me preguntó mi nombre. No pude responder. ¿Qué hicieron? Me llamaron Inés. Curro se sentó a su lado. Ni siquiera me recordabas. Yana lo miró con dolor. No. Curro bajó la cabeza. Ella tomó su mano. Pero a veces soñaba con un niño corriendo por un campo. Siempre me despertaba antes de verle la cara. Curro sonrió con lágrimas. Era yo. Lo sé ahora. Yana siguió. Meses después nació Dolores. Manuel miró a su hija. ¿Estuviste sola? No completamente. Las hermanas me ayudaron. Se hizo un silencio. Pero yo no sabía quién era el padre de mi hija. Manuel cerró los ojos. Aquello quizá era lo más doloroso de todo. Yana continuó. Una noche, una de las hermanas comenzó a cantar una nana. Su voz cambió. Era la canción que mi madre Dolores cantaba cuando yo era pequeña. Curro levantó la cabeza. Yana sonrió. Y de repente vi su rostro. Después vi el tuyo, Curro. Miró a Manuel. Después recordé un hangar. Un avión, una discusión, un beso. Manuel soltó una pequeña risa entre lágrimas. Nuestro primer beso. Sí. Y entonces recordé que te amaba. 4. Las cartas que nunca llegaron. Yana pidió a Rómulo que trajera una caja. Era pequeña, de madera oscura. Rómulo la colocó sobre la mesa y levantó la tapa. Dentro había más de una docena de cartas. Manuel se acercó. Yana tomó una de ellas. Esta fue la primera. Él miró la fecha. Había sido escrita muchos meses atrás. Yana comenzó a leer. Manuel, si recibes esta carta, significa que finalmente he recordado suficiente para saber quién eres. No sé si todavía me amas. No sé si has rehecho tu vida.
Solo sé que tenemos una hija. Manuel levantó la mirada. Nunca la recibí. Lo sé. Yana tomó otra. Esta es la segunda. Otra. La tercera. Hasta llenar la mesa. Entonces Rómulo señaló los sobres. Miren los sellos. Alonso se acercó. Todos llevaban una marca administrativa. Lorenzo se puso tenso. Curro fue el primero en entenderlo. La oficina de Lorenzo. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Yana se levantó. Usted sabía que estaba viva. Eso es absurdo. Sabía que había tenido una hija. No tengo por qué escuchar esto. Yana dio un paso hacia él. Interceptó mis cartas. Lorenzo sonrió con desprecio. ¿Y quién garantiza que usted sea Yana? Curro se levantó inmediatamente. Cuidado. Lorenzo lo ignoró. Tal vez Rómulo encontró a una mujer parecida. Quizá la entrenó para repetir ciertas historias. Miró a Dolores. Y en cuanto a esa niña, habría que comprobar su origen. Curro avanzó. Si toca a mi hermana o a mi sobrina. Yana lo detuvo agarrándolo del brazo. No, Yana, no necesito que me defiendas con los puños. Lorenzo sonrió, muy sensato. Yana lo miró directamente. Porque hoy no voy a destruirlo con violencia. Señaló las cartas. Voy a hacerlo con la verdad. 5. Leocadia frente a la mujer que creyó haber matado. Leocadia había permanecido en silencio hasta entonces, pero finalmente se levantó, avanzó lentamente hacia Yana. La observó como si tuviera delante una aparición. No puede ser. Yana no retrocedió. Leocadia negó. Yo te vi. La sala quedó en silencio. Ángela miró a su madre. ¿Qué has dicho? Leocadia parecía no haberla escuchado. Te vi dejar de respirar. Yana respondió con absoluta calma. Sí. Leocadia dio otro paso. Estabas muerta. Eso creíste. La mano de Leocadia tembló alrededor del abanico. Yana inclinó ligeramente la cabeza. Quiere que le recuerde qué me dijo mientras creía que estaba muriendo. Leocadia se quedó inmóvil. No sabes de qué estás hablando. Me dijo que había cometido un error creyendo que podía cambiar la promesa. Leocadia dejó de respirar. Yana continuó. Después se inclinó sobre mí. Ángela miraba a su madre con horror. Y me dijo que mi hijo moriría conmigo. El abanico cayó al suelo. El sonido fue pequeño. Pero pareció resonar en toda la estancia. Yana mantuvo los ojos clavados en ella. Nadie más estaba allí. Leocadia comenzó a negar. No. Pía colocó la joya sobre la mesa. Rómulo entregó unos documentos a Alonso. Los informes del doctor Gamarra. Alonso leyó varias líneas. Su expresión cambió. Hay rastros compatibles con el compuesto encontrado en la joya. Ángela se acercó a su madre. Dime que no es verdad. Leocadia la miró. Ángela, dímelo. Yo hice lo que creí necesario. Ángela retrocedió. No, escúchame. Has intentado matar a una mujer embarazada. Las cosas no eran tan simples. Ángela comenzó a llorar. Yo te defendí. Leocadia avanzó hacia ella. Hija, Ángela retrocedió otro paso. No me llames así. Leocadia se detuvo. Ángela señaló a Yana y Dolores. Ella volvió con su hija. Su voz se quebró. Y yo acabo de perder a mi madre. Leocadia cerró los ojos. Por primera vez desde que había regresado a la promesa, parecía realmente derrotada. 6. El secreto de Máximo.
Nadie pensaba que pudiera existir una revelación peor. Entonces la religiosa que había acompañado a Yana se adelantó. Era una mujer mayor, de rostro sereno. Llevaba un libro de cuentas. ¿Hay algo más? Máximo palideció. Ángela lo vio. ¿Qué ocurre? La monja abrió el libro. Durante la estancia de Inés, de Yana, todos sus gastos fueron pagados por un benefactor. Manuel preguntó, ¿quién? La religiosa giró el libro. Máximo. Ángela se quedó inmóvil. Curro miró al hombre. Usted sabía que Yana estaba viva. Máximo no contestó. Ángela avanzó. Respóndame. Sí. La palabra cayó como una piedra. Manuel se abalanzó hacia él, pero Alonso y Curro lo sujetaron. Sabía que mi mujer estaba viva. Máximo levantó la voz. Yo no fui quien intentó matarla. Pero dejó que creyera que estaba muerta. Tenía mis motivos. Ángela soltó una risa incrédula. Claro. Máximo la miró. No entiendes. Entonces explíqueme. Máximo guardó silencio. La monja volvió a hablar. Según los documentos que nos entregaron, el señor Máximo esperaba utilizar la supervivencia de Yana como herramienta de negociación contra Leocadia. Ángela cerró los ojos. Máximo dijo: «Eso no es exactamente. ¿Quería chantajearla?», preguntó Ángela. «¿Quería recuperar lo que era mío, usando a una mujer que había sobrevivido a un asesinato?». Máximo no contestó. Rómulo sacó otro documento. Hay más. Lo entregó a Ángela. Ella leyó. Al principio no comprendió. Después levantó la cabeza. ¿Qué es esto? Máximo se volvió hacia la ventana. Rómulo explicó. Una disposición testamentaria creada por la madre de Máximo. Ángela siguió leyendo. En caso de reconocimiento público de descendencia legítima, se detuvo. Curro se acercó. ¿Qué significa? Ángela miró a Máximo. Significa que si él me reconoce como hija, Buenaventura pasa automáticamente a mi nombre. Nadie habló. Rómulo añadió. También la mayor parte de otros bienes familiares. Ángela comenzó a comprenderlo todo. Cada rechazo, cada humillación, cada vez que Máximo había dicho que no existían suficientes pruebas. No era duda, era miedo. Nunca dudó de que yo fuera su hija, dijo. Máximo no respondió. Lo sabía, Ángela, lo sabía desde el principio. Máximo bajó la mirada. Ella sonrió con amargura. No me rechazó porque no creyera en mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me rechazó porque tenía miedo de que recuperara lo que siempre fue mío. Máximo intentó acercarse. Puedo explicarlo. No. Ángela sostuvo los documentos. Voy a aceptar la herencia. Máximo levantó la cabeza. Ángela, voy a aceptar Buenaventura. Voy a aceptar cada peseta que la ley diga que me pertenece. Respiró profundamente. Pero no voy a aceptarlo a usted. Máximo se quedó inmóvil. Su apellido aparecerá en los documentos. Ángela miró a Curro. Después volvió a mirar a Máximo. Pero nunca aparecerá en mi corazón. 7. Lorenzo toma a Yana como rehén. La Guardia Civil había sido avisada. Lorenzo lo sabía. También sabía que las cartas, los documentos y los registros podían destruirlo. Por eso decidió actuar. Una criada encontró a Yana en el corredor. Señora, una de las hermanas desea hablar con usted en la capilla antigua. Yana dudó. Dolores dormía en sus brazos. ¿Qué hermana? No me ha dicho su nombre. Yana caminó hacia la capilla. La puerta se cerró detrás de ella. El clic de la cerradura hizo que se girara. Lorenzo estaba allí.
Debiste seguir muerta. Yana abrazó a Dolores contra su pecho. Déjanos salir. Lorenzo mostró unos documentos. Vas a firmar. ¿Qué? Una declaración. Admitirás que no eres Yana. Dirás que Rómulo te pagó para interpretar este papel. Yana soltó una risa seca. ¿De verdad cree que alguien lo creerá? Lo creerán cuando tú y esa niña desaparezcáis. Dolores comenzó a llorar. Yana la meció. Tranquila. Lorenzo se acercó. Firma. No, Yana. Ella levantó la mirada. Ya intentaron matarme una vez. Lorenzo endureció el rostro. Y quizá debieron asegurarse mejor. Yana besó la cabeza de su hija. Hay algo que usted nunca entenderá. ¿Qué? Antes tenía miedo de morir. Lo miró fijamente. Ahora tengo una hija. Precisamente por eso deberías firmar. Yana negó. Precisamente por eso jamás lo haré. Mientras tanto, Ciro esperaba junto a los establos. Lorenzo le había ordenado preparar un carruaje. Julieta apareció. ¿Qué estás haciendo? Ciro se sobresaltó. Vete. ¿Dónde está Yana? Él no respondió. Julieta comprendió. No. No entiendes. Lo entiendo perfectamente. Lorenzo me destruirá si lo traiciono. Julieta avanzó hacia él. ¿Y qué crees que quedará de ti si lo ayudas? Ciro apretó los dientes. No tengo elección. Todos tenemos elección. Él se rió con amargura. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien lo perderá todo. Julieta lo miró con una mezcla de dolor y desprecio. Si ayudas a Lorenzo a llevarse a Yana y a esa niña, no perderás todo. Ciro la miró. Te perderás a ti mismo. Silencio. Julieta continuó. Y desde hoy, para mí, dejarás incluso de ser una persona a la que alguna vez pude querer. Ciro cerró los ojos. Aquella frase terminó de romper algo dentro de él. Sacó una llave del bolsillo. La capilla antigua. Julieta lo miró. ¿Qué? Lorenzo la tiene allí. Le entregó la llave. Hay un sendero corto detrás del hangar. Díselo a Curro. ¿Y tú? Voy a entregar los libros de cuentas. Julieta no respondió. Ciro añadió. No espero que me perdones. Bien. Él asintió. Porque no lo merezco. 8. Manuel llega a tiempo. Manuel y Curro corrieron hacia la capilla. Cuando llegaron, golpearon la puerta. Yana. Desde dentro se oyó la voz de Lorenzo. Si entráis, os arrepentiréis. Curro miró a Manuel. Apártate. Golpearon la puerta varias veces. La madera cedió. Manuel entró primero. Yana estaba contra el altar con Dolores. Lorenzo huyó por una puerta lateral. Manuel ni siquiera lo siguió. Corrió hacia Yana. La abrazó. Después abrazó también a su hija. ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Te ha hecho algo? No. Curro ya corría detrás de Lorenzo. Lo alcanzó cerca del acantilado que se extendía detrás del bosque. Lorenzo se giró. No seas estúpido. Curro lo golpeó. Lorenzo cayó al suelo. Intentaste matar a mi hermana. Otro golpe. Después intentaste llevártela otra vez. Lorenzo retrocedió hasta quedar peligrosamente cerca del borde. Curro lo sujetó por la chaqueta. Podía empujarlo. Solo necesitaba abrir las manos. Lorenzo miró hacia el vacío. Hazlo. Curro respiraba con furia. Hazlo y serás igual que yo. Curro apretó la mandíbula. Entonces escuchó una voz. Curro. Era Yana. Manuel había llegado con ella. Yana llevaba a Dolores. No. Curro miró a su hermana. Se lo merece. Quizá. Intentó destruirnos. Lo sé. Yana se acercó.
Pero no permitas que el día en que recuperamos nuestra familia sea también el día en que tú pierdas quién eres. Curro miró a Lorenzo. Después abrió las manos. Lorenzo cayó de rodillas. Minutos después, varios agentes de la Guardia Civil aparecieron por el sendero. Lo arrestaron allí mismo. Cuando regresaron a la promesa, Leocadia y Máximo también fueron conducidos para declarar. Ciro se presentó voluntariamente ante los agentes. Entregó varios libros contables. Aquí está todo. Manuel lo observó. ¿Todo qué? Ciro lo miró. Las operaciones que Lorenzo planeaba usar para hacerse con tu empresa. ¿Participaste? Sí. Julieta permanecía a distancia. Ciro añadió, y asumiré las consecuencias. Nadie lo perdonó aquel día. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ciro había hecho algo sin esperar obtener beneficio. 9. Julieta libera a Manuel. Aquella noche, Julieta pidió a Manuel que se reuniera con ella en el hangar. El mismo lugar donde Yana y Manuel habían compartido tantos sueños. Manuel llegó confundido. ¿Qué ocurre? Julieta sostenía un pañuelo. Era uno que Manuel le había regalado meses atrás. Se lo entregó. Quiero devolvértelo. Manuel no lo tomó. No tienes que hacer esto. Sí. Julieta. Ella sonrió con tristeza. Te quiero. Manuel cerró los ojos. Lo que sentí por ti fue real. Lo sé. Nunca fuiste un consuelo. También lo sé. Julieta miró hacia la puerta abierta del hangar. Pero hoy, cuando Yana atravesó aquella verja, su voz tembló. Vi tu cara. Manuel guardó silencio. Y comprendí algo. Se volvió hacia él. Una parte de ti murió cuando ella murió. Manuel tragó saliva. Julieta. Y hoy esa parte volvió a la vida. Él intentó hablar. Ella levantó una mano. No quiero que me elijas porque creías que Yana ya no existía. Eso no significa que no te haya querido. No. Julieta sonrió. Y precisamente porque me quisiste, me debes la verdad. Manuel bajó la mirada. Cuando volvió a levantarla, sus ojos estaban húmedos. La amo. Julieta asintió. Lo sé. Lo siento. Yo no. Manuel la miró sorprendido. Ella respiró profundamente. Durante demasiado tiempo mi vida ha dependido de hombres. De Ciro, de ti, de decisiones que otros tomaban. Se secó una lágrima. Ya no quiero eso. Manuel preguntó. ¿Qué harás? Martina y yo hemos hablado. Una sonrisa apareció en su rostro. Queremos fundar una escuela técnica para mujeres. Manuel sonrió. Eso suena exactamente a algo que harías. Espero que sí. Cuando Julieta salió del hangar, Martina la esperaba. Y a pocos metros estaba Jacobo. Había escuchado suficiente. Se acercó a Martina. Creo que nosotros también tenemos una conversación pendiente. Martina palideció. Jacobo. Él sacó el anillo de compromiso. No quiero casarme con alguien que mira a otro hombre como tú miras a Adriano. Martina comenzó a llorar. Nunca quise hacerte daño. Lo sé. Jacobo sonrió tristemente. Por eso voy a dejarte libre antes de que terminemos haciéndonos daño los tres. Martina lo abrazó. Y por primera vez, aquella ruptura no pareció una derrota. Pareció un acto de amor. 10. La boda continúa. Cuando todos creían que ya no tenía sentido continuar, Curro se acercó a Ángela. El jardín estaba desordenado. Había sillas desplazadas, flores caídas, copas rotas, guardias entrando y saliendo. Nada se parecía ya a una boda perfecta. Curro miró a Ángela.
Imagino que ahora sería razonable aplazarlo. Ella soltó una pequeña risa. Probablemente. Curro le tomó la mano. ¿Sigues queriendo casarte conmigo? Ángela miró alrededor. Vio a Yana. Vio a Manuel sosteniendo a Dolores. Vio a Alonso junto a Curro. Vio a Julieta hablando con Martina. Y después recordó que aquella mañana había llegado creyendo que no tenía padre. Ahora comprendía que una familia no siempre estaba formada por aquellos que compartían nuestra sangre. Hoy hemos perdido muchas mentiras, dijo. Curro sonrió. Eso es cierto, pero también hemos recuperado una familia. Ángela apretó su mano. Nunca he estado más segura. El sacerdote regresó a su lugar. Los invitados ocuparon de nuevo sus asientos. Yana se colocó junto a Curro. ¿Quieres que sea tu testigo? Curro la miró. Durante un instante volvió a ser aquel niño que había pasado media vida buscando a su hermana sin saberlo. No podría ser otra persona. Manuel se situó cerca de Yana con Dolores en brazos. Cuando el sacerdote volvió a preguntar. Ángela, ¿aceptáis a Curro? Ella no permitió que nadie la interrumpiera esta vez. Sí, Curro respondió después. Sí, acepto. Y cuando se besaron, por primera vez en aquel día nadie sintió miedo de lo que pudiera ocurrir después. Un año después, el tiempo cambió muchas cosas. Lorenzo fue llevado a juicio. Las investigaciones sobre Leocadia y Máximo continuaron durante meses. Ciro aceptó colaborar con las autoridades y renunció a cualquier derecho que pudiera utilizar para controlar a Julieta. No buscó su perdón. Entendió que algunas cosas debían repararse antes de poder siquiera pedirlo. Ángela tomó posesión de Buenaventura. Y junto a Curro utilizó parte de la fortuna para crear un fondo destinado a ayudar a familias campesinas endeudadas. Julieta y Martina abrieron una escuela donde jóvenes mujeres podían aprender contabilidad, dibujo técnico, mecánica básica y administración. Adriano ayudó a Martina a financiar un pequeño hogar para niños sin familia, y Yana. Yana volvió a vivir. No fue sencillo. Había noches en las que despertaba sobresaltada. Días en los que un olor o una habitación despertaban recuerdos demasiado dolorosos. Pero Manuel estaba allí. Y Dolores también. Un año después de su regreso, Yana y Manuel organizaron una boda pequeña junto al hangar. Sin grandes invitados, sin lujo, sin discursos interminables, solo familia. Dolores, que ya caminaba con pasos inseguros, avanzó entre ambos llevando una pequeña flor en la mano. Manuel se agachó. Ven con papá. La niña se rió y cambió de dirección hacia Yana. Traición, protestó Manuel. Yana se rió. Tiene buen criterio. Después de la ceremonia, al caer la tarde, los tres caminaron hacia una pequeña colina desde la que podía verse la promesa. Curro y Ángela estaban unos metros más atrás. Manuel llevaba a Dolores en brazos. Yana contempló el palacio. Manuel le preguntó: ¿Tienes miedo? ¿De qué? De que el pasado vuelva. Yana permaneció en silencio durante unos segundos. El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles. Antes sí. Manuel la miró. Yana tomó su mano. Pero el pasado tenía poder sobre nosotros porque todos vivíamos escondiendo algo. Miró hacia Curro. Después hacia Ángela. Luego hacia su hija. Ahora ya no. Manuel sonrió. ¿Estás segura? Yana apoyó la cabeza sobre su hombro. Esta vez no vamos a construir nuestra vida sobre secretos. Dolores estiró una mano hacia Yana. Ella la tomó. Y durante unos instantes los tres quedaron unidos.
Detrás de ellos, Curro y Ángela se acercaron. Curro miró a Yana. ¿Lista para volver a casa? Yana observó la promesa. Aquel lugar le había arrebatado a su madre. Le había robado parte de su infancia. Había intentado separarla de su hermano. Había destruido su paz. Y durante meses había hecho creer a todos que estaba muerta. Pero ahora, en aquel mismo lugar, Yana tenía a Manuel. Tenía a Curro. Tenía a Ángela. Y tenía a Dolores. La familia que la promesa había intentado destruir estaba finalmente reunida frente a sus puertas. Yana sonrió. Sí. La cámara se alejó lentamente. La silueta del palacio quedó recortada contra el cielo rojizo. Manuel llevaba a Dolores en brazos. Yana caminaba a su lado. Curro y Ángela los acompañaban. Y mientras todos avanzaban hacia la promesa, había una certeza que ninguno de ellos necesitaba expresar en voz alta. Durante demasiado tiempo aquella casa había sobrevivido gracias a las mentiras, pero desde aquel momento tendría que aprender a sobrevivir gracias a la verdad. Porque Yana no estaba muerta. Dolores había regresado a casa con ella. Curro había encontrado nuevamente a su hermana. Ángela había elegido su verdadera familia. Y Manuel había recuperado lo que creía perdido para siempre. El ataúd que todos habían llorado estaba vacío. Pero, finalmente, también lo estaban las tumbas que cada uno había llevado dentro del corazón.